50. Recordemos al menos lo que hemos visto de este salmo, que está dividido en 3 partes, y la primera parte es acerca de lo que Dios es. 3 características de Dios. En la primera característica vimos que Él habla con boca, Él resplandece con una hermosura perfecta y Él es fuego consumidor. Estamos en el punto donde hay 3 cosas que Dios quiere en la adoración. Y eso lo sacamos a balcón por los versículos del 7 al 15. En los versículos del 7 al 15 leímos acerca de propuestas de Dios, ¿verdad? En cuanto a los sacrificios, en cuanto a las cosas que son de Él, y el pueblo pareciera que ofrece cosas como si fueran de ellos. Y en los versículos 13 al 15, el Señor dice: ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y el versículo 14 es el mandamiento o los cambios que debe de hacer el pueblo de Dios. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Sí? E invócame, dice el versículo 15, en el día de la angustia, y te libraré y tú me honrarás. Así de que Dios demanda, según estos versículos, para que la persona no esté pensando de que está dándole demasiado a Dios. ¿Sabía usted que ese pensamiento está en nosotros de una manera a veces sin darnos cuenta? O sea, muchas veces pecamos sin saber que estamos pecando. O muchas veces pecamos sabiéndolo, pero hacemos como que no sabemos. Entonces, cuando a Dios le ofrecemos migajas, es como decirle al Señor: es suficiente lo que yo hago por ti, Señor. Cuando a Dios, por ejemplo, cuando damos ofrenda y que no damos conforme prosperamos, conforme se nos pagó el fin de semana, o conforme se nos pagó el fin de mes o el principio del mes, no sé. Cada quien recibe el pago, ya sea por semana, quincena, mensual, no sé. Pero cuando se recibe el pago, no se da en proporción conforme al pago que se recibe. O sea, no se da conforme Dios le ha prosperado. Entonces, en los servicios, ¿verdad?, uno puede ver la actitud de que pareciera que le estamos dando demasiado tiempo a Dios. Esa era la mentalidad del pueblo judío cuando el salmista estaba componiendo este canto. Este canto es una lección para la nación de Israel, que estaba pensando: no, yo le ofrezco lo mejor a Dios, no, yo le doy muchas cosas a Dios y tengo que apartar esto para Dios, cuando Dios le dice: hey, todo eso es mío, no es tuyo. Todo eso es mío. Yo no necesito nada de ti, dice el Señor. Tú eres el que me necesitas. Tú eres el que hace las cosas porque tú necesitas. Entonces, lógicamente, que un corazón agradecido va a estar constantemente sirviendo a Dios con sus actos, sirviendo a Dios cumpliendo los mandamientos del Señor, porque tiene esa mentalidad de servicio a Dios constante, porque nunca será para beneficio de Dios, sino que es para beneficio de uno mismo. Cuando el Señor Jesucristo dice: haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no hurtan y donde el mojo no carcome, está diciendo que hagamos las cosas que Dios manda para que acumulemos en el cielo el tesoro. Cuando dice que pongamos la mira en las cosas de Dios, el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de Dios y no en las de la tierra,
El apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos un tesoro allá arriba. Porque de acuerdo a lo que acumulemos en el cielo, va a ser el premio que el Señor nos va a dar, ya sea para aceptarnos, recibirnos en el cielo, o para decir, apartaos de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces hay que tener una mentalidad como dicen estos últimos dos versículos. El versículo 14 y 15 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás. Un corazón agradecido es lo que demanda Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice, póngale algo allí al Salmo. Colosenses 2, 7, alguien que guste leerlo. Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. ¿Qué es lo que resalta ahí el apóstol Pablo en cuanto a la actitud que debe de tener el servidor o el cristiano hacia Dios? ¿Qué es lo que resalta ahí el apóstol Pablo en ese versículo? ¿Qué carácter, qué actitud debe de tener el cristiano? Según el versículo 7. Dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces, ¿qué actitud debe de tener el cristiano? Una actitud de agradecimiento. ¿Tiene usted una actitud de agradecimiento a Dios? Hace 2 semanas platicaba yo con alguien y le comentaba de una persona de otra ciudad, y le decía que cómo estaban los hermanos. Me dijo, los hermanos, ¿es que no sabe que hay pandemia? No nos estamos reuniendo. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a decir que hay toque de queda y que no les permiten reunirse porque está está en foco rojo la pandemia. ¿Y qué? ¿Eso le prohíbe saber cómo están los hermanos? ¿Sí me explico? Ese es un corazón agradecido a Dios. ¿Cómo demostramos el agradecimiento a Dios? ¿Cómo se demuestra el agradecimiento a Dios? Siendo obedientes, pero ¿haciendo qué? ¿Dónde? Haciendo lo que él nos dice. O sea, siendo obedientes, pero específicamente ¿qué? ¿Qué podemos hacer? En esa obediencia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Mande? Adorar a Dios todo el tiempo. Ok, adorar, ser obedientes, pero específicamente ¿qué se hace para adorar a Dios y para ser obedientes? Reunirse, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Estar al pendiente. Es la obra de Dios, hermanos. Los hermanos en Cristo somos la obra de Dios. Entonces nosotros le demostramos a Dios agradecimiento, honrándolo, glorificándole y estando al pendiente de la obra. Y fíjese que la obra de nosotros es grande. No somos nomás nosotros 6 los que estamos aquí ahorita, o estos 5. Son los que están en las otras clases, son los que están ahí arriba. Y cuando estamos juntos somos todos. Es una sola iglesia. Nosotros tenemos comunión con esta iglesia. Sabemos de la situación de los hermanos allá arriba también. No solamente de nosotros aquí. Es que pareciera que todo esto como que le ayudó a la gente a que no... O sea, le digo, la realidad de las cosas es que cuando la gente no es agradecida a Dios, esta pandemia le ha caído como anillo al dedo. Ay, ya no tengo que ir, qué bueno. Yo ya no tengo que ir tanto. Esa es la actitud. Pueden ir a la tienda, pueden ir al trabajo, pueden ir a la escuela, pueden ir a otras partes, pero la iglesia es lo primero que dejan de ir.
Y si una persona no le gustan las reuniones, ¿usted cree que se va a preocupar por algún hermano, por alguna hermana que esté enferma, que esté en necesidad? No, no se va a preocupar. ¿Y qué va a ser lo que Dios le va a decir a esa persona cuando esté cara a cara con Dios? ¿Qué le va a decir Dios a esa persona? Y en el versículo que dice, tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo, no me cubriste. Pero aquí la palabra dice el Señor nuestro Dios: mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve me pertenece en el campo. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Imagínense esas preguntas enfrente de nosotros. ¿Crees que yo te necesitaba a ti? ¿Crees que yo quería que tú estuvieras ahí? ¿Crees que yo quería que estuvieras al pendiente de tus hermanos? Tú necesitabas de eso. ¿Por qué venimos a la salvación? ¿Por qué nos arrepentimos y nos bautizamos? ¿Porque Dios necesita de nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Por esa razón venimos a la obediencia. Dios no necesita nada de nosotros, amados. Estamos muy equivocados pensando que Dios tiene que agradarse con los 5 minutos que le regalo. Dios no necesita nada de nosotros. Ahora, una cosa es estar pensando, ay, Dios mío, bendito Dios, Diosito Santo, y otra cosa es realmente servirle. Hay mucha persona que tiene unos pensamientos muy bonitos y los manifiesta y los escribe y los expone y los participa y los comparte, pero no está sirviendo a Dios. Está haciendo un servicio a Dios de acuerdo a la mentalidad humana. ¿Y quién es el que está detrás de la mentalidad humana para no servir a Dios correctamente? El diablo. Jueces 8:35 nos enseñó, y lo vimos la semana pasada, de Gedeón, y vamos a releerlo por favor, porque ahí demuestra también un reproche, porque no había gratitud por parte del pueblo hacia Dios. Jueces capítulo 8, por favor. No había gratitud. Y así de que el Señor llega al momento en que les dice, pues, deberías de haber sido agradecido. ¿Cómo dice el versículo 35 del capítulo 8? Otra vez, por favor. Y se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Así es. ¿Verdad? Por orden de Dios, este hombre, Gedeón, actuando bajo la dirección de Dios, pues hizo mucho bien. Liberó a los israelitas, los liberó de los enemigos acérrimos. Y entonces el pueblo de Israel, cuando Jeroboam murió, en vez de hacer una elección sabia, de quién los va a dirigir como juez ahora, escogen a Abimelech, el menos, el que no deberían de haber escogido. Y participan, algunos de ellos, al menos una ciudad muy marcada ahí, Siquem, participa en la muerte de todos los demás descendientes de Jeroboam, con excepción de uno que se escapó. Pero no mostraban agradecimiento, y al no mostrar agradecimiento con lo que hizo una persona de Dios o dirigida por Dios, realmente era que no estaban agradecidos con Dios. Cada vez que el pueblo de Israel, si usted lee el libro de los jueces, un libro muy interesante, cada vez que el pueblo de Israel se quedaba sin juez, se iban para el hoyo. Se entregaban a la idolatría, los agarraban otras naciones, los hacían papilla, los tenían bien esclavizados. Por ejemplo, en tiempo de Gedeón, antes de que Gedeón librara a los israelitas, los filisteos, los amalecitas venían y se adueñaban de todo lo que sembraban y cosechaban los israelitas. Entonces la gente escondía su grano allá donde menos pensaba uno.
Y ahí tenían su guardadito. ¿Por qué? Porque venía el enemigo y arrasaba con todo, se llevaba todo. Entonces Dios liberaba cada vez que nombraba un juez o que se levantaba un juez de Israel. Dios liberaba a los israelitas del pecado por la caída que tuvieron cuando les faltó el juez. Luego moría este juez y volvían a las mismas, como en el caso de Gedeón, que hemos leído, el caso de Abimelech, el usurpador, que fracasó como rey. En 1 Samuel 15:22, 1 Samuel 15:22, por favor, allá adelantito. A ver cómo dice ahí, hermano Nicolás, por favor. 15:22 de 1 Samuel. 15:22. Sí. Y Samuel dijo, se compromete a Jehová, tanto en los Holocaustos. holocaustos como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obediente es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que Que la grosura. de los Carneros. carneros. En ese versículo 22 está Samuel llamándole la atención a Saúl, porque Saúl había desobedecido el mandamiento de Dios, había ido a pelear en el nombre de Dios, y Dios le había dicho que destruyera a todo el enemigo, que no dejara nada, ni animales ni personas. Y Saúl desobedeció y dejó personas y dejó animales vivos. Entonces Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey. O sea, le dolió a Dios, hermanos. Le dolió a Dios que este hombre estuviera desobedeciéndole. Y entonces Saúl es reprendido por... Buen día. Saúl es reprendido por Samuel. Y Saúl le dice a Samuel, es que el pueblo, ¿verdad? El pueblo me dijo que escogiera esos animales o sea, estaba tratando de justificarse con el pueblo, y Samuel sabía exactamente que no. O sea, Saúl era el rey, y como rey tenía la autoridad de decir esto no, o esto sí. Y entonces le dice a Saúl en el versículo 22, que leyó nuestro hermano Nicolás, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y dice, y ya Samuel le declara a Saúl que pues ya quedó sacado como parte del reino de Dios. Ahora había sido, por esa acción, Saúl había sido desechado ya como rey de Dios. Así de que Dios demanda un corazón agradecido, Dios demanda una voluntad obediente. ¿Qué tenía que hacer Saúl al ser enviado a la guerra por Dios? Tenía que tener un corazón obediente, agradecido, obediente. Y hay otro más ahí en
Mateo 6:6, por favor. Mateo 6:6, ¿me gusta leerlo? Mateo capítulo 6, versículo 6, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice Mateo 6:6, por favor? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te compensará en público. Así es. ¿Verdad? La persona debe de orar a Dios, la persona debe de orar con el propósito de agradar a Dios. Entonces, este consejo del Señor Jesucristo es una contraparte de orar para uno mismo, orar para presunción o para ser alabado por los hombres. Esto es un contraste. El versículo 6 dice, mejor entra ahí en un rincón, en tu aposento, y el Padre Celestial, que mira lo que haces en secreto, te va a recompensar en público. Entonces Dios demanda que la persona, aparte de tener una actitud agradecida, aparte de tener una voluntad obediente, Dios demanda de que la persona tenga un espíritu de oración a Dios, de oración a Dios. El problema de muchos judíos era que oraban para ser alabados por la gente. Y encontramos el modelo en aquel fariseo que entró al templo junto con un publicano, y vemos la oración del fariseo que decía, Señor, te doy gracias que no soy yo como estos. Te doy el diezmo de todo, ayuno tantas veces, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de eso, Dios demanda una oración que sea una oración limpia. Por eso cuando nosotros oramos directamente a Dios. Tenemos esa gran ventaja y ese gran privilegio que nadie nos puede quitar, solamente nosotros mismos nos quitamos ese privilegio. ¿Qué pasó? Ahí en el 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Verdad? Cuando ores no uséis vanas repeticiones, o sea, otra vez, un espíritu de oración conforme a la voluntad de Dios. En vez de usar vanas repeticiones. ¿Quiénes usan vanas repeticiones, hermanos? En la oración. ¿Quiénes usan vanas repeticiones? ¿Usted ha oído las oraciones de los musulmanes? Repiten lo mismo. Es más, usan algo muy parecido al ¿cómo le llaman ese de cuentas, de cuentitas del catolicismo? Del rosario. Usan algo muy parecido al rosario. También están orando los musulmanes y están acariciando con sus dedos las bolitas de algo, no sé cómo le llaman ellos, pero el catolicismo usa un rosario. La cuenta. Sí, pero tiene un nombre, o sea, toda la pieza tiene un nombre. Las cuentas es cada bolita. También, o sea, algo están acariciando en sus manos, ¿verdad? Y repiten la misma oración, o sea, es una oración con las mismas palabras todo el tiempo. Es una oración escrita, es una oración que se graban en su mente. Juanito iba a decir algo. ¿Y también qué, Juanito? ¿Iba a decir algo? ¿No? Ya se le olvidó. ¿Quién más? Fuera del tema de eso, en el caso de Saúl, yo creo... Bueno, pues yo miro la actitud similar que Saúl quiso tener como Caín. En el momento que le dijo, cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dijo, yo no soy. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y en el caso de Saúl, pues él sí estaba responsable por el pueblo. Y aún así le echó la culpa al pueblo. Sí. Se quiso escudar. Ese es un punto muy bueno de que nos demos cuenta de que como seres humanos, cada vez que se nos reclama algo correcto, tendemos a decir yo no fui. Oiga, ¿por qué? No sé, yo no fui.
¿verdad? Y luego repetimos mucho la actitud de la canción esa de yo no fui. Si te vienen a contar cosas malas de mí, yo no fui. Y lo importante de ver es de que, pues también en el caso de Judas, él también negó a Cristo y en vez de haber tenido una actitud de gratitud, de poder arrepentirse, se trataron de excusar. Sí, y cuando el Señor dijo que alguien lo iba a traicionar, alguien de entre ellos, Judas le dijo, ¿seré yo? Él sabía que lo iba a traicionar. ¿Seré yo, maestro? Y así cada uno de los apóstoles le preguntó eso. Pero Judas sabía que lo iba a traicionar y él mismo preguntó, ¿seré yo, maestro? Y le dice Jesús, tú lo has dicho. Y saliendo, fue y entregó al Señor. Los siguientes versículos del Salmo 50, versículos del 16 al 23, en la última recta de este salmo tan precioso, encontramos algunas cosas muy interesantes, especialmente para la persona impía. Capítulo 50 de Salmos, y vamos a leer del versículo 16 al 23. 16 al 23. Dice, pero al malo dijo Dios. Fíjese, ahí ya se está dirigiendo al malo. Primero está refiriéndose al pueblo como tratando de rescatar al pueblo. Y ahora se refiere al que está completamente apartado de Dios. ¿Sí? Dice el Señor, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahí encontramos ahora tres características del hombre malo. En el capítulo 50, en el versículo 16, Dios está dirigiendo directamente al malo, al que está fuera de la ley. Y a él se refiere como una persona o como personas que aborrecen la corrección, versículo 17. Y luego el versículo 18 dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. O sea, una persona que compartía y participaba del pecado. Versículo 19, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Y habla de él, amados, es tan malo esta clase de personas que aún hablaba contra su hermano. Y para que quede bien claro que se refiere al hermano carnal, le dice, contra el hijo de tu madre. Contra el hijo de tu madre. Entonces había pues lo vimos en el caso de Abimelech, que siendo una persona que creció en el pueblo de Dios, mató a sus 70 hermanos. Ahora imagínense una persona que no crece en la ley de Dios. Pues con más razón va a hacer estas cosas. Si nosotros analizáramos un poquito tanto documental que hay acerca de los imperios y de los reinos que ha habido sobre la tierra, nos vamos a dar cuenta de que
es una de las áreas, amados, donde se registra más, ¿cómo dijiste tú el miércoles? ¿Qué? Fraticidios. Más fraticidios. ¿Sabes lo que significa la palabra fraticidio? El hermano que mata a su hermano. Frata de fratello. Mio fratello, dice el italiano. Es mi hermano, mi fratello. Por eso dice el Señor amor fraternal, amor de hermanos. Y usted ve la historia de los emperadores de Roma, por ejemplo, y aún de Grecia y de otras partes del mundo, y ve cómo hay asesinatos del hermano que mata al hermano, del tío que mata al sobrino, por el poder, por el reino. Llegaron a matar a su propio padre, llegaron a matar a su propia madre, la madre llegó a matar a sus propios hijos, el padre a sus hijos, por el reino. Entonces el versículo 17 nos dice una de las características del hombre malo, y una de ellas es que odia la disciplina. Versículo 17, reléalo, por favor, alguien. Versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. La corrección. La palabra corrección tiene que ver con corregir, con disciplinar. Entonces, la disciplina es que nos portamos mal, alguien nos corrige. Eso se llama disciplina. ¿Verdad? El Señor le dice al padre, corrige a tu hijo mientras lo tengas en tu mano, para que cuando fuera grande no se pierda. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mas no provoquéis a tu hijo a la ira. Quiere decir, no abuses de él, no abuses de tu fuerza. Tienes que ser sabio para corregir. O sea, aún para corregir se necesita sabiduría. No se puede corregir cuando se pierde el dominio propio porque se van a cometer injusticias. Hay padres que han matado a sus hijos a golpes por algo malo que han hecho los hijos. Pero eso no es corrección, eso es injusticia, es abuso de fuerza. Se pierde el control, se pierde el dominio propio y el padre o la madre no saben cómo están golpeando a su hijo, lo están matando. Pero cuando se corrige con sabiduría, la persona está pensando, voy a pegarle aquí y voy a hacerlo esto y por esto otro. No le pega nada más porque sí, ni le pega con lo que encuentra en la mano. Hay padres que han aventado hasta un cuchillo al hijo porque el hijo lo hizo enojar. Hasta un cuchillo le han aventado. Pero bueno. También tenemos que acordarnos de que en la iglesia del Señor existe la disciplina. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo porque tú mismo puedes ser tentado. O sea, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, 14, acerca de los que andan desordenadamente, dice, amonestarle como hermano. Hay muchos versículos en las Sagradas Escrituras que nos enseñan acerca de la disciplina en la iglesia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 5 de primera carta a los Corintios, acerca de aquel hombre que estaba fornicando con la esposa de su padre, el apóstol Pablo les escribe a los Corintios y dice, entregad al tal a Satanás, para que se pierda la carne, pero su espíritu se salve. O sea, estaba diciendo el apóstol Pablo que la disciplina tiene un propósito muy bueno, de que la persona cambie de actitud con el propósito de que salve su alma. Se abstiene de lo carnal, de lo que le llama la atención, de lo que desea, pero su espíritu se salva. Eso es disciplina, hermanos. O sea, los corintios tenían que disciplinar a ese hermano.
tenían que excomulgarlo. Y gracias a eso, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, el apóstol Pablo se refiere al mismo caso y se refiere a ese caso y nos da la información de que aquel hombre se arrepintió de tal manera que los hermanos ahora no lo querían recibir y el apóstol ahora les dice a ellos, recíbanlo, él ya se arrepintió, ahora recíbanlo. O sea, la disciplina, hermanos, es con el propósito de que el pecador, el que está practicando el pecado, se arrepienta volviendo al camino de Dios. Ese es el propósito de la disciplina. No siempre se logra esto, pero ese es el propósito. Personas que han sido disciplinadas extrañan a sus hermanos, extrañan la convivencia con los hermanos y son atraídos y seducidos a volver al camino del Señor. No quieren estar fuera de la comunión, porque una persona que está fuera de comunión está perdida, está entregada a Satanás. Pero ese es el propósito. Así de que, amados hermanos, también encontramos otra de las características en esta llamada de atención al hombre malo. Una de las cosas que Dios le señala es que admira el mal. El versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Encontramos a una persona que le gustaba robar, encontramos a una persona que le gustaba adulterar, encontramos a una persona que le gustaba hablar mentiras, y encontramos a una persona que engañaba. Dios le dice, eso no está bien. Yo he callado toda esa cosa, pero ¿sabes qué te va a pasar? Que va a llegar el momento en que yo te voy a llamar a cuentas. Y vas a tener que darme cuentas de esas cosas. Otra de las características es la lengua. Y cuando nosotros hablamos de la lengua, hablamos de el Salmo 12.3. Salmo 12.3, por favor. Estoy yéndome un poquito a prisa porque ya va a sonar la chicharra y no quiero dejar pendiente en este salmo, porque pues ya estamos terminando. Salmo capítulo 12, y alguien que lea por favor versículo 3. Fuerte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. ¿Sabe lo que significa la palabra lisonjeros? O que viene de la palabra lisonja. ¿Qué significa lisonja? Como algo adulador. Hermana Natividad. Son como dádivas. ¿Cómo qué? Dádivas. No le entiendo, hermana. Dádivas. Dádivas. Sí. A ver, explíqueme un poquito esa palabra, hermana, por favor. Sí, como hay muchos religiosos, por ejemplo, que tratan de atraer hacia ellos personas, Con la miembros para sus congregaciones, por medio de cosas que le dan. dádivas. Son dádivas, son... Sí, Eso es cuando a alguien le gusta hablar nomás lo que le gusta a la gente para subirlo. bueno, la palabra lisonja, aunque en sentido figurado tiene significado de lo que dice la hermana Natividad, que a veces la lisonja es por medio de cosas materiales, pero la palabra lisonja directamente significa palabras aduladoras. O sea, cuando le hablan cosas bonitas que a usted le gusta escuchar. En el mundo en el que vivimos, los predicadores se han vuelto showmen. Personas que van a dar un show para entretener a la gente. Ya no se trata de predicar la palabra de Dios, ya no se trata de predicar la verdad. Se trata de entretener a la gente y de decirle a la gente cosas que le hagan reír, cosas que le hagan felices. Por ejemplo, Juanito, no se preocupe, usted no se va a perder. Imagínese, Juanito, que alguien le convenza de eso. Y hablan de puro amor,
¿no? Sí, o sea, puras cosas muy halagueñas. O Nicolás, qué bonito se ve con esa chamarra. ¿Dónde la compró? Imagínese que yo le llegue con eso, va a decir, pues este hombre que trae conmigo. O sea, palabras lisonjeras son cosas que nos agradan, ¿verdad? Qué bonito peinado trae. Ahora, hay palabras bonitas que nos dicen y son correctas. Pero a veces las palabras bonitas que nos dicen solamente llevan el sentimiento de ganarnos, como dijo la hermana, para atraerlos a sí mismos. Sí, yo otra semana estaba viendo una señora que según ella estaba predicando y luego dice que ella mete al cielo a la gente a punta de dólares. Sí, sí. Dice, vamos a golpear a Mamón con $100. O si usted trae $500, si usted trae 1,000, no hombre, le vamos a dar una arrastrada al Dios Mamón. Vamos a meter a la gente al cielo a base de puros dólares, imagínense. En la Biblia hay una parte que habla, no tengo exactamente en la mente donde, pero hay una parte que dice que con suaves palabras y lisonjas atraen a los Ingenuos. Exacto. Sí, en Romanos capítulo 16, versículo 18, hermana. Romanos 16, 18. Entonces ahora nosotros encontramos de que Dios odia al malo, porque el malo no quiere la disciplina, el malo admira el mal, y al malo le gustan las lisonjas, dar lisonjas. Y se va de la lengua, ¿verdad? Usando la lengua para beneficio propio, para ganar adeptos. Dios quiera, amados hermanos, que este salmo nos continúe beneficiando, porque lo que yo he expuesto, lo que yo he explicado, no es ni un 1% de todo lo que podemos extraer de un salmo tan precioso. Recordemos que el Señor tiene 3 características muy buenas, y esas 3 características es que habla, Él convoca a la gente, a todo el mundo, Él resplandece con su hermosura, Él es fuego consumidor. Y también recordemos de que Dios demanda de su pueblo un corazón agradecido, una voluntad obediente y un espíritu de oración. Y Dios ve en el malo, que odia la disciplina, admira el mal y tiene una lengua engañadora, aduladora. Así de que este es el salmo. Dios les bendiga, y vamos a la semana que entra, si Dios lo permite, estaremos con el Salmo 51. Vamos a hacer una oración y gracias por los comentarios, y de esa manera quedaremos despedidos para estar arriba ya con nuestros hermanos en la adoración. Voy a pedirle al hermano Nicolás que nos dirija en la oración, por favor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, Señor. Dale palabras entendibles al hermano para que nosotros te entiendamos, Señor. También los del mundo, Señor, que ellos también se arrepientan, Señor. A cada uno de nosotros también, Señor. Bendice también a los enfermos, Señor, que siempre mencionan, a los que los operan, Señor. Que sea usted su voluntad. Esto se lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, y vamos a estar ahí arriba con nuestros hermanos.